Hola, mi nombre es Berno Ochoa. En esta ocasión voy a desarrollar una clase que se trata sobre las aplicaciones de las leyes de Newton, específicamente de cuerpos en movimiento con aceleración constante. Para poder considerar estos problemas o estos casos, vamos a analizar acá algunos postulados, algunas igualdades importantes que vamos a emplear. Entonces, en primer lugar, cada vez de que el cuerpo tenga una aceleración, ya sea en el eje X o en el eje Y, porque puede ser de que el cuerpo tenga una aceleración en el eje X, pero en el eje Y no, o puede ser de que tenga una aceleración en el eje Y y en el eje X pues sencillamente no tenga ninguna aceleración. Entonces, por eso es de que acá he escrito algunas de las igualdades importantes a tomar en cuenta. En primer lugar, cuando el cuerpo tiene aceleración, se hace una sumatoria de fuerzas en el eje correspondiente. Si es el eje X, se dice sumatoria de fuerzas en el eje X igual masa por aceleración en el eje X, ¿verdad? Aceleración en el eje X. Ahora, si la aceleración es en el eje Y, se dice sumatoria de fuerzas en el eje Y igual masa por aceleración en el eje Y. Y si el cuerpo pues está en equilibrio o está en reposo, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas, si es en el eje X, se dice sumatoria de fuerzas en el eje X igual 0. Si es en el eje Y, se dice sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Y a continuación pues se analiza el problema haciendo un diagrama de cuerpo libre y pues analizando bien las fuerzas que se encuentran ahí presentes. Entonces vamos a resolver un problema y este problema nos dice lo siguiente. Dice: se tira de un trineo de 30 kilogramos sobre hielo en una pendiente inclinada de 20 grados. Vea la figura, ahí tenemos la figura. Dice, la fricción es de 10 newtons entre el trineo y el hielo. El tirón que se genera es de 150 newtons de magnitud. Halle la aceleración del trineo y la fuerza normal. Entonces, en este problema, pues vamos a tener que hallar, nos dice, la aceleración y la fuerza normal que tiene el trineo. Entonces, en este caso, pues cabe mencionar de que ahí existe un plano inclinado que tiene 20 grados. Entonces, vamos a ver acá, en el diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar el cuerpo, en este caso el trineo, sobre este plano cartesiano. Tenemos que darle la inclinación que tiene el plano inclinado. Entonces, en este caso, como el plano inclinado tiene un ángulo de 20 grados, entonces tenemos que darle la misma inclinación. Así se hace un diagrama de cuerpo libre sobre un plano cartesiano. Entonces tenemos que darle la inclinación adecuada, 20 grados. Ahí ya lo hicimos, por eso se ve de esa forma. Ahora vamos a colocar aquí, como estamos viendo lo que es física clásica, pues entonces en este caso pues todos los cuerpos se van a analizar como una partícula. Entonces aquí vamos a colocar un punto indicando de que aquí se encuentra el trineo. Entonces en este caso vamos a ver qué fuerzas existen. Entonces aquí vamos a colocar, este es el eje X, solo que ha sido inclinado 20 grados. Entonces este es el eje X y este es el eje Y. Entonces por lo cual este es el eje Y negativo y este es el eje X, la parte negativa, ¿verdad? A continuación pues vamos a ver las fuerzas. Ahí tenemos un tirón. El tirón se puede considerar como una tensión. Entonces vamos a tener una tensión en esta parte que es el eje X. Entonces vamos a colocar aquí que aquí tenemos la tensión o el tirón, como se pueda analizar, tirón. Aparte de eso, pues vamos a tener una fuerza de fricción que obviamente se opone a este movimiento. En este caso la fuerza de fricción pues va en sentido contrario al tirón, porque lo que hace es detenerla. Entonces aquí vamos a tener la fuerza de fricción. La fuerza de fricción la vamos a colocar como F sub R para la fuerza de fricción. Entonces aquí vamos a tener, como existe un plano, existe una superficie, un contacto entre dos cuerpos, entonces existe una fuerza normal.
Entonces aquí, y esta fuerza normal, recuerden que es perpendicularmente a la superficie. Entonces justamente nos quedaría aquí en el eje Y. En el eje Y positivo me quedaría la fuerza normal. Entonces la vamos a colocar aquí como N. La vamos a colocar aquí una flechita para la fuerza normal. Y ahora aquí vamos a tener lo que es el peso del trineo, porque se encuentra sobre un plano inclinado, pero igual tenemos el peso que siempre se va a dirigir hacia abajo. Entonces vamos a colocar aquí el peso. Lo vamos a hacer de esta forma. Voy a colocar yo aquí el peso, lo voy a escribir así. Como tiene la inclinación, pues aquí va a tener componentes, entonces voy a colocar aquí el peso. Aquí tenemos el peso. Vamos a colocar aquí la flechita. La flecha. Entonces el peso lo vamos a tener de este lado. Este es el peso. Este es el peso. Muy bien. Ahora ya teniendo el peso, vamos a analizar aquí que el peso se va a descomponer. Como es un triángulo rectángulo, aquí se forma. Entonces vamos a ver acá que se puede descomponer y lo vamos a analizar de esta forma. Tiene una componente en el eje X y una componente en el eje Y, pero para eso pues vamos a analizar el ángulo que está aquí. Como el plano inclinado pues tiene 20 grados, entonces analizándolo bien, aquí vamos a tener 20 grados. Lo voy a colocar aquí, aquí hay 20 grados, es que no me da espacio ahí. Entonces eso significa que el peso se puede descomponer. Aquí tenemos el cateto adyacente y aquí tenemos el cateto opuesto. Entonces para hallar el cateto adyacente se multiplica la magnitud del peso por el coseno del ángulo. Entonces aquí voy a colocar para este cateto que es el adyacente, voy a multiplicar el peso que es W por el coseno del ángulo que es 20. O sea que aquí me queda W por coseno de 20. Y en esta parte vamos a tener la otra componente. Y aquí tenemos el cateto, en este caso sería opuesto. Para hallar el cateto opuesto, pues se utiliza la función trigonométrica seno. Entonces aquí voy a multiplicar el peso, la magnitud del peso, por el seno del ángulo que se generó, que es de 20 grados. Y ahí ya tenemos las dos magnitudes. Tenemos acá en Y, que es el peso por el coseno de 20, y en X, que es el peso por el seno de 20. Vean que esta es la magnitud, la componente en X, y esta es la componente en Y. Eso es lo importante. Ahora vamos a analizar otras cosas acá. Acá existe una aceleración, y esta aceleración pues se va a generar pues en el eje X, ya que le damos la inclinación, el tirón genera una aceleración. Entonces le vamos a señalar hacia dónde se dirige esa aceleración. En este caso se va a dirigir hacia X positivo. Entonces voy a colocar aquí una flechita y aquí voy a colocar la aceleración, debido a que la aceleración se dirige en esa dirección. Entonces aquí voy a colocar aceleración. Y ahí tenemos la aceleración pues con dirección a X. A continuación, pues ya teniendo el diagrama de cuerpo libre, ahora se tiene que hacer la sumatoria de fuerzas para conocer dos datos, ¿verdad? En el problema pues me están pidiendo la magnitud de A, que es la aceleración, me están pidiendo el valor de la aceleración. Y me están pidiendo el valor, pues en este caso de la fuerza normal. Entonces me están pidiendo dos datos, dos cosas. Entonces tenemos que trabajar en base a eso. Muy bien, recuerden que en el problema vamos a anotar algunos datos que nos dan. Tenemos ahí la masa. La masa en el caso del problema, pues claramente nos indica que es de 30 kilogramos, entonces vamos a colocar aquí 30 kilogramos. 30 kilogramos. Hay un dato que está implícito, pero lo voy a anotar acá.
para que no se nos olvide que es la gravedad. Como estamos trabajando en el planeta Tierra, es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, entonces con estos valores, también aquí tenemos otros datos. Ya conocemos el valor de la tensión, entonces lo voy a anotar aquí. La tensión vale, en este caso nos dice que su magnitud es de 150 newtons, entonces la tensión vale 150 newtons. Y tenemos el valor de la fuerza de fricción. Entonces aquí tenemos la fuerza de fricción, que en este caso tiene una magnitud de 10 newtons. No es tanta la fuerza de fricción porque es hielo. Entonces, ya teniendo estos datos, ya podemos empezar a trabajar, ¿verdad? Entonces aquí voy a anotar datos para que no nos equivoquemos acá. Datos, ¿sí? Ahora aquí vamos a empezar a trabajar. Aquí tenemos que trabajar en el eje X y en el eje Y, dependiendo de cómo sea el problema. Bueno, empecemos con el eje X. En el eje X existe una aceleración, así que voy a colocar aquí sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración en X. Entonces voy a colocar esa igualdad acá y vamos a iniciar a resolver el problema. Entonces voy a decir acá sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración en el eje X. Entonces, ahora empecemos a trabajar. Bueno, entonces vamos a ver qué fuerzas hay acá. Acá tenemos la tensión, tenemos el valor de la tensión acá, entonces voy a colocar la tensión y está con signo positivo, veamos, está en la parte de X positiva, entonces voy a colocar aquí tensión positiva, así. La fuerza de fricción está en el lado de X negativo, entonces voy a colocar aquí menos fuerza de fricción F sub R. Y en este caso vamos a ver, tenemos una componente en X del peso, aquí lo tenemos. El peso por el seno de 20 es la componente del peso en el eje X, como lo vemos acá. Solo que en esta parte pues se encuentra en el tercer cuadrante, por lo tanto el eje X acá es negativo. Entonces aquí voy a colocar menos el peso, la magnitud del peso, por el seno de 20. Entonces voy a colocar aquí por el seno de 20. Vamos a ver si hay otras fuerzas acá en el eje X, y si no, pues ahí lo dejamos. En este caso ya no hay más, entonces todo esto va a ser igual a masa por aceleración en el eje X, porque ahí existe aceleración. Entonces voy a igualar todo esto a masa por aceleración en el eje X. Entonces aquí tengo que continuar. Voy a ver los valores que conozco y vamos a ver si podemos de una vez hallar la aceleración por medio de esta igualdad. Entonces, veamos, conocemos el valor de la tensión, son 150 newtons. Asegúrense también de que todo esté en el sistema internacional, si no van a tener que hacer algunas conversiones. Pues vemos que todo está en el sistema internacional, la masa, la gravedad, estas dos fuerzas están también en el sistema internacional, así que voy a trabajar sin ninguna dificultad, sin ninguna pena. Entonces vamos a trabajar acá. Tensión es de 150, entonces coloco aquí 150 menos la fuerza de fricción. Menos la fuerza de fricción es de 10 newtons, entonces le resto 10. Y menos, dice, el peso por el seno de 20. Pero el peso podemos descomponerlo entre masa por gravedad. Entonces aquí, como ya conozco la masa, el valor de la gravedad, pues también. Entonces voy a colocar aquí, en lugar de W, voy a colocar masa por gravedad por el seno de 20, y esto es igual a voy a colocar esto como variable todavía, masa por aceleración en X. Entonces ahora voy a continuar acá resolviendo, voy a ver qué ya puedo resolver. 150 menos 10 nos daría 140 menos masa por gravedad por el seno de 20, me refiero a multiplicar 30 por 9.8 por el seno de 20. Entonces voy a multiplicar ahora en la calculadora de una vez. Acá lo vamos a hacer.
si no, si todavía hay problemas aquí, mejor lo vamos a hacer así como por partes para que entiendan bien esta parte. En este caso sería 30 multiplicado por, vamos a multiplicar por 9.8 y esto lo voy a multiplicar por el seno de 20 y esto es igual a m por a, que sería m, ya lo conozco, que es 30, entonces coloco aquí 30 por aceleración en x. Muy bien, ahí ya solo me quedó una variable, la tengo que despejar, pero bueno, vamos a resolver primero acá esta parte y tenemos 140, como lo estamos haciendo por partes. Ahora vamos a multiplicar, como les había dicho, 30. Voy a multiplicar 30 por 9.8 por el seno de 20. Coloco aquí seno de 20 y me da 100.55. Pero bueno, aquí lo puedo dejar a 3 cifras significativas para que no tener ningún inconveniente, así que lo voy a aproximar a 101. Lo voy a dejar acá en 101. 101. Y esto es igual a 30 a de x. 140 menos 101, pues me daría un resultado de 39. Entonces voy a colocar aquí 39. Esto es igual a 30 a de x. Entonces el 30 está multiplicando con la a, entonces al otro lado pasaría a dividir. Entonces al final me quedaría 39 dividido entre 30. Esto es igual a el valor de la aceleración en el eje X. Entonces solo resolvemos esa simple división, que es 39 dividido entre 30, y me da un resultado de 1.3. Coloco ahí 1.3, y entonces con eso lo que consigo es de que la aceleración en X es igual a 1.3 o 1.30. Lo podemos dejar ahí. Y como la aceleración en el sistema internacional se mide en metros por segundo al cuadrado, entonces coloco aquí metros por segundo al cuadrado. Y con eso pues yo ya tengo el valor de la aceleración. Entonces aquí ya tengo el resultado para la aceleración. Bueno, pero aquí me están pidiendo otra cosa, me están pidiendo también la normal, la fuerza normal. Entonces para hallar la fuerza normal, ya hice aquí la sumatoria de fuerzas en X, ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Pero analicemos bien esta parte. La sumatoria de fuerzas en Y, pues tengo que ver si es igual a masa por aceleración o es igual a 0. Pues hay que ver si existe aceleración o no en el eje Y. Pues en el eje Y no existe ninguna aceleración, porque la aceleración se está generando en el eje X, no en el eje Y. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y en este caso va a ser igual a 0, porque en el eje Y no hay aceleración, no hay movimiento en el eje Y, todo se está generando en el eje X. Entonces aquí voy a anotar sumatoria de fuerzas en el eje Y igual 0, y voy a empezar a trabajar acá, en esta parte. Acá voy a ver qué fuerzas hay en el eje Y. En el eje Y tengo la normal, la fuerza normal está en el eje Y positivo, está inclinado pero está en el eje Y positivo, entonces coloco aquí la normal. Y aquí voy a tener una magnitud del peso en el eje Y. Esa magnitud pues será negativa porque está en el lado de Y negativo, entonces, y esa magnitud es el peso por el coseno de 20. Si nos podemos dar cuenta, aquí está la componente en el eje Y. Entonces aquí sería menos el peso por el coseno de 20. Y esto es igual a 0, porque se tiene que igualar a 0, debido a que aquí, repito, no hay aceleración. Entonces voy a continuar acá. Voy a decir que la normal será igual a, el peso está restando, el peso por coseno de 20 está restando, si lo paso al otro lado pues sería positivo, entonces me quedaría como el peso por el coseno del ángulo. Debido al espacio, lo voy a anotar de una vez aquí como masa por gravedad, pero no confundirlos mucho acá. De una vez masa por gravedad por coseno de 20, de una vez, y nos da que la normal
es igual a masa por gravedad por coseno de 20, pues solo vamos a multiplicar 30 por 9.8 por coseno de 20. Entonces esto, debido al espacio, lo voy a hacer de una vez acá en la calculadora. Vamos a hacer de una vez esto. La masa es de 30 kilogramos, entonces lo vamos a colocar 30 por la gravedad, que es 9.8 por el coseno de 20. Y esto nos daría un resultado de 276. Lo vamos a dejar a 3 cifras significativas, así que 276 lo vamos a dejar ahí. Entonces voy a colocar aquí 276. Como la fuerza normal es, pues, se mide en newtons, entonces lo voy a colocar aquí como newton, 276 newtons. Y aquí ya tenemos el resultado de la fuerza normal. Aquí lo voy a marcar. Y pues ahí tenemos todo esto. Entonces, así se resuelve un problema. En el caso de las aplicaciones de la ley de Newton, hay que ver bien si existe aceleración o no. Entonces hay que tomar en cuenta estas igualdades que van a ser muy útiles, muy importantes acá. Muy bien, espero haberles apoyado bastante en esta clase y pues les agradezco bastante por su atención.